Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga una vez más y vamos a continuar entonces con nuestra exposición a la carta del libro de los Romanos, la carta de los Romanos por parte del apóstol Pablo. Estamos en el capítulo 9 y la porción a la escritura que vamos a leer esta semana está en, en, en ese capítulo, pero está contenida entre los versículos 6 al 9. Esta va a ser la primera parte de esa porción. La semana que viene o la de arriba vamos a expandir un poco más. Hay mucha información de la cual nosotros pudiéramos desarrollar a partir de estos versículos, pero se nos alargaría mucho la prédica. Entonces decidimos dividirla en dos, ¿no? Si es posible. Y la semana, cuando nos corresponda luego, volveremos con una segunda parte en donde abarcaremos otros detalles que son interesantes, ¿no? Con respecto a estas palabras que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y a lo largo de este capítulo 9, Pablo va a seguir haciendo lo mismo, va a citar pasajes del Antiguo Testamento que están llenos de mucha teología. Y era muy típico de la época, ¿no? De que él hiciera eso. Ellos citaban una oración, una frase en específica, mis hermanos, y ya los conocedores de las escrituras, de la Sagrada Escritura, sabían a qué Pablo se estaba refiriendo. De nuevo, nosotros, nuestro deber como buenos imitadores de los bereanos, vamos a tratar de profundizar en lo que las escrituras dicen con respecto a lo que Pablo nos está hablando, porque el propósito es ver si el contexto en el cual Pablo lo está trayendo a colación, mis hermanos, corresponde con el contexto original de donde Pablo está tomando esa expresión. Y así vamos a evitar de creer de que Pablo lo está utilizando de una manera distinta, lo está utilizando exactamente de la misma manera que la inspiró el Espíritu Santo en el pasado. Entonces, por eso debemos siempre estar atentos con eso. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, y le pedimos que prepare nuestras mentes y nuestro corazón una vez más para recibir su palabra. Y el título de hoy que traemos a esta porción de la Escritura es Hijos según la promesa. Ese es el punto que queremos resaltar esta noche. Hijos según la promesa. La semana pasada, mis hermanos, estuvimos hablando un poco sobre el dolor que expresó Pablo en su corazón. Pablo expresó un dolor en su corazón por sus parientes, Israel en la carne, por aquella condición de incredulidad en la cual la mayoría del pueblo estaba sumergida para el momento en que estas cosas estaban ocurriendo. Y entendíamos que la mayoría del pueblo no creía en Cristo porque habían basado su sistema de fe en tradiciones de hombres y no en la palabra de Dios. Ellos creían que le servían al Dios vivo, pero no era así. Ellos estaban viviendo su propia versión de su fe, mis hermanos, lo cual le impidió a personas como a Pablo, que es nuestro ejemplo de esa realidad, que él siendo fariseo, mis hermanos, no creía en el Mesías y era perseguidor de la iglesia. Saulo, muy fiero perseguidor de la iglesia. Dice la palabra que él aún respirando amenazas, descendiendo hacia Damasco con cartas de autorización que le habían dado las autoridades, las autoridades religiosas de Jerusalén, en este caso el sumo sacerdote, quien era de la secta de los saduceos, que era la casta sacerdotal, era más que todo una casta política, ellos se manejaban como si fuera un partido político. Y los fariseos, mis hermanos, era más que todo la parte religiosa, la fuerza religiosa. Ellos mantenían todas estas tradiciones y Pablo, celoso, pensando, como él mismo describe en otras de sus cartas, mis hermanos, que él pensaba que él estaba haciendo un servicio a Dios. Y después él se dio cuenta de que el hereje era él, ¿verdad? Entonces, sí, eso nos puede pasar a nosotros, mi hermano, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ser humildes delante de la presencia de Dios y tenemos que siempre pedirle a Dios que nos dé claridad en las escrituras, porque muchos de nosotros traemos a veces un bagaje tradicional que nos puede afectar en nuestra comprensión de las escrituras y en nuestra relación con el Dios vivo. Por eso es muy importante, mis hermanos, aprender directamente
del Señor por medio de la palabra. Sí, es bueno leer libros, es bueno consultar la opinión de expertos, mis hermanos. Siempre es bueno saber lo que pensaban las personas en el pasado. Pero la Biblia dice algo muy maravilloso, mis hermanos. El Señor en Isaías dice, ¿consultará el pueblo de Dios a los muertos? En lugar de consultar al Dios vivo. Dicen, si no les dice, vaya la ley al testimonio, es que no les ha amanecido. Entonces, muchas veces sí es bueno leer libros que nos escriben hermanos bien intencionados en la fe, porque por teología perfecta nadie tiene teología perfecta. Y le damos gracias a Dios que ese no es requisito para salvación, porque si no estaríamos todos excluidos. Gracias a Dios que es por medio de la fe, mis hermanos, y es por gracia que obtenemos ese regalo. Perdón, es por gracia y obtenemos ese regalo por medio de la fe. Pero el punto está siempre consultar al Dios vivo, ¿verdad? Y eso es lo que Israel, mis hermanos, no estaba haciendo. Por eso tenían delante al Verbo encarnado, a Dios mismo, y no lo pudieron reconocer, a su Salvador. Por eso Jesús llora delante de Jerusalén, dice, Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y tú no quisiste? Si supieras el don que está delante de ti, y básicamente el Señor, y estoy parafraseando aquí, le está diciendo, si supieras que tu salvación está aquí y la estás rechazando. No podían ver a Dios, al Dios vivo, mis hermanos. Y esto es algo que se escribió para nuestro aprendizaje, en el cual todos nosotros tenemos que tomar nota y cuidarnos de que nada similar nos pase. Que no caigamos en la religión y no desconectemos de una relación con el Dios vivo. Como dice el mismo Señor Jesucristo, le dice una vez a los fariseos conversando con ellos, ustedes no saben que Dios es un Dios de vivos, porque dice que Él es el Dios, Él se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él nunca se presentaba, mira, el Dios de estas personas que están allá en el pasado de Abraham, Isaac y Jacob, sino lo presentaba como vivos, porque ellos en cierto modo estaban vivos en Él. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, mis hermanos, vivimos por su poder, ¿verdad? Y esta es la relación que nosotros debemos tener con Dios, porque ese fue el propósito de nuestra creación, tener una relación con Dios, no una religión, mis hermanos. No venir todo el tiempo a la iglesia, que debemos venir, obviamente, no estoy diciendo lo contrario, sino que lo que estoy diciendo, mis hermanos, que lo importante, lo relevante, lo imperante es estar en comunión con Dios, tener una relación personal con Dios. Y eso es posible hoy en día por medio del sacerdocio, del sumo sacerdocio de Jesucristo, mis hermanos, sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que, entre otras cosas, estuvimos conversando sobre el apóstol Pablo diciendo, o sea, cuál era la ventaja del Israel físico según la carne, como él bien señala y hace énfasis en esto, el Israel según la carne, porque vimos la diferencia entre el Israel de Dios y el Israel según la carne. Y Pablo dice que el Israel según la carne tenía ciertas ventajas porque a ellos se les confió la palabra de Dios. Dios le dio su ley, sus caminos, como dice uno de sus salmos, que comunicó sus caminos a Moisés, le dio a conocer su carácter, porque eso es lo que es la ley de Dios, muestra el carácter santo de Dios para que el pueblo de Dios pueda imitar esa santidad de Dios. Entonces se lo dio con un propósito. Nosotros lo aprendimos la semana pasada. El propósito era, mis hermanos, dar a conocer el carácter de Dios a las naciones adyacentes, las que estaban circundantes de alrededor de Israel, mis hermanos, y al mundo entero, por medio de un pueblo de reyes y sacerdotes que le ministraran a Dios y que fueran, mis hermanos, capaces de dar a conocer al Dios vivo a todas las naciones que estaban alrededor. Ese era el propósito de Israel, por eso se les confió la palabra, para que ellos también la enseñaran a otras personas, al que quisiera aprenderla. También se les confió, mis hermanos, el culto de adoración. Dios les dijo a los israelitas en múltiples ocasiones, bienvenidos adelante,
Dios le confió, mis hermanos, el culto de la adoración. Y en múltiples ocasiones el Señor le dice a Israel, como pudimos leer la semana pasada, que mira que que estoy echando fuera delante de ti a los cananeos y te estoy dando esa tierra. Por nada del mundo imites lo que yo haga. Y aquí estoy parafraseando. En la forma en la que ellos adoraron sus dioses, no busques adorarme a mí. O sea, no copies lo que ellos hacían e intentes renombrarlo como que esto es para Dios. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió en el gran desastre, mis hermanos, del becerro de oro. ¿Qué hicieron ellos? Construyeron un becerro de oro y dijeron, proclamaron, haremos fiesta para Jehová. Ellos no estaban haciendo fiesta para el becerro. Ellos proclamaron fiesta para Jehová. Querían, mis hermanos, adorar con su propio estilo y esto no es permitido en la Biblia. De hecho, hasta Jesús dice en un momento dado, mis hermanos, cuando tiene aquel encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, y entre otras cosas, después que conversaron múltiples cosas, ella decía, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar aquí en el monte Gerizim, y eso tiene un bagaje, los samaritanos y los judíos, y Jesucristo le dice, llegará un tiempo que ya no se va a adorar ni aquí ni en Jerusalén, porque ya Jesucristo estaba profetizando de cierta manera la destrucción del templo de Jerusalén, un sistema obsoleto, mis hermanos, que tenía su función temporal y estaba llegando a su fin esa función temporal del templo de Jerusalén. Y dice, ¿cómo quiere el Padre que seamos adoradores? Le dice, porque el Padre busca a los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? En espíritu, lleno del Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo. Y en verdad, mis hermanos, la Biblia misma define lo que es la verdad de Dios. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, mis hermanos. En una vida llena del Espíritu Santo, viviendo conforme a la palabra de Dios, es la adoración que el Padre busca. Es el verdadero culto, mis hermanos. Nosotros no podemos aquí tardar o armar un evento que duremos una semana entera cantando y cantándole canciones a Dios. Y lo podemos llamar hasta un avivamiento y podemos llamar a todas las redes sociales, a cualquier influencia, a cualquier medio de comunicación y dirán, wow, qué avivamiento tiene esa gente allí. Mira, no para de cantar y no para de cantar. Pero si llegamos después de una semana, mis hermanos, y paramos de cantar y salimos y vivimos la vida como nos dio la gana, no existe tal avivamiento. El avivamiento, mis hermanos, está reflejado en Ezequiel 36, en aquella visión del valle de los huesos secos, mis hermanos, en donde el Señor, hablando con el profeta Ezequiel, le va diciendo múltiples veces, ¿vivirán estos huesos secos? Háblale, profetízale, y viene y se están viviendo, y el Señor, entre otras cosas, da la promesa del Espíritu Santo, y en lo que dice que Él nos daría un espíritu nuevo, nos cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne y que nos pondría su espíritu en nosotros para que anduviésemos en sus preceptos, en sus estatutos, para que pudiéramos cumplir su palabra. Y ese es el propósito de la promesa del Espíritu Santo. Una persona avivada en el Espíritu Santo, mis hermanos, camina de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo explica en los primeros 10, 12 versículos del capítulo 8 de la carta de los Romanos. Porque la ley de vida, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Entre otras cosas, dice Pablo eso, mis hermanos. Y este pueblo se había apartado del culto de la adoración y a este pueblo también se les dio los pactos y se les dio la promesa y de ello eran la adopción y la gloria. Además, mis hermanos, a través del linaje de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel y de la tribu de Judá, para ser más específico, vendría el Mesías, el Cristo, nuestro Salvador, porque así a Dios le plació hacerlo de esa manera, mis hermanos.
Dios es soberano, Él hace según como Él desea y Él escogió soberanamente hacer eso. Y esto es lo que Pablo quiere decir. O sea, que Dios haya escogido a Israel para esta labor, no los hace especial en cierto modo para salvación, como que ellos pudieran vivir su vida como le da la gana y simplemente porque Dios los escogió, mis hermanos, para ese propósito automáticamente son salvos. No. Y eso es lo que viene explicando Pablo desde los primeros capítulos de la carta a los romanos. O sea, Abraham en el capítulo 3 y 4 dice que Abraham no tiene nada de que gloriarse en la carne delante de Dios, que en la salvación y fue justificado fue por la fe. O sea, que la carne, mis hermanos, no se hereda nada. Y este es el conflicto que hay en el primer siglo en la iglesia, mis hermanos, es judíos versus gentiles. Los judíos no concebían cómo los gentiles podían formar parte del pueblo de Dios, porque no eran del linaje de Abraham, no venían de la descendencia de Abraham física. ¿Cómo ellos son parte de las promesas? Y Pablo le está diciendo, no, sáquense ese chip de la mente, que nunca se ha tratado de carne, se ha tratado de fe. Y por eso en 1 Corintios capítulo 15, mis hermanos, el apóstol Pablo le dice, un misterio le voy a revelar, mis hermanos, que en un abrir y cerrar de ojo seremos transformados a la final trompeta y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y en otro lado también Pablo dice, mis hermanos, porque carne ni sangre hereda el reino de los cielos. Por eso le está diciendo, no se gloríen en la carne, no hay nada de que gloriarse en la carne. Por el contrario, el mismo libro de Romanos 8 no nos dice Pablo, mis hermanos, que Jesucristo tuvo que venir en carne para condenar el pecado a la carne, para liberarnos de la carne, mis hermanos. De hecho, dice que en la carne, mis hermanos, una mente confiada en la carne, ¿qué es lo que produce? Muerte. Pero una vida, mis hermanos, dirigida por el Espíritu, produce vida y paz. Pablo dice, olvídate, la carne no, ese cuerpo es pecaminoso, ese cuerpo va a ser transformado, ese cuerpo no heredará los cielos nuevos y la tierra nueva. No te jactes en nada de eso, porque mayor es Dios que la carne. Y pertenecer a Dios es mejor que pertenecer al linaje de Abraham. Ese es el mensaje, mis hermanos, central de lo que está hablando aquí, porque pareciera que los israelitas que no habían creído en Jesucristo estaban en pérdida, pero Pablo le dice, no. O sea, a ellos fue por causa de su incredulidad. Pues, y más adelante en el capítulo 11 del mismo libro de Romanos, mis hermanos, de la carta de los Romanos, nos va a decir que ellos fueron desgajados de la vida, del buen olivo, mis hermanos, de la raíz del buen olivo, por su incredulidad. Pero poderoso es Dios para reinjertarlos de nuevo si ellos no permanecen en su incredulidad. Entonces, este es el mensaje principal de la carta de los Romanos. Este es el conflicto, mis hermanos, que está sucediendo en pleno desarrollo aquí en la iglesia de Roma. Al principio eran los judíos que no querían que los gentiles, mis hermanos, formaran parte de la iglesia. Hoy en día es al revés. Hoy en día nosotros rechazamos, no, nosotros no, yo no hago eso, pero muchas personas rechazan abiertamente a los judíos, mis hermanos. Y no se trata de razas, no se trata de eso. Se trata de tener fe en Cristo o no tener fe en Cristo. Ese es el mensaje. Y él, mis hermanos, el Mesías es Dios. Y lo comprobamos por medio de las escrituras del Antiguo Testamento. Y hablar sobre este tema nos llevaría, mis hermanos, bastante tiempo. Conversar sobre un ser infinito como Cristo lleva bastante tiempo. Hay muchas profecías que hablan de que el Mesías sería Dios. Conversamos con respecto a un pasaje que leímos en los Salmos, mis hermanos, y en otro pasaje de la Escritura. Ahora sí podemos entrar, mis hermanos, a lo que es el mensaje de esta semana. Y sé que me extendí un poco en la introducción, pero quería asegurarme que estamos conectando, mis hermanos, de nuevo y que sabemos cuál es la idea principal del conflicto que está ocurriendo aquí, mis hermanos. No deja de ser lo mismo lo que Pablo habla tanto a los romanos como a los gálatas, como a los efesios. Es ese conflicto entre judíos y gentiles, ¿no? Y sabemos por qué es esto,
porque existía una tradición en los judíos que ha prevalecido hasta el día de hoy. Cuando nosotros leemos el Talmud, mis hermanos, en una de las palabras que ellos dicen que los gentiles son para ellos los que no son descendientes de la carne de Abraham, son como animales inmundos. Son peor que animales inmundos. Esa era una tradición y lo vemos también y tenemos que recordarlo, que era lo que estaba en la mente y en el corazón de Pedro, porque ¿qué fue lo que hizo el Señor cuando Pedro estaba en el aposento alto, mis hermanos? Destruir ese paradigma. Le dijo, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Después de la visión de aquel lienzo sostenido por las puntas, mis hermanos, y 3 veces el Señor le dice a Pedro, Pedro, mate y come. Pero no, yo nunca he comido nada inmundo, no llaméis inmundo entonces a lo que yo he santificado. Y Dios, mis hermanos, ¿usted quiere saber lo que Dios santificó? Vaya a ser Génesis, Él santificó todas las cosas. Cuando dice santificó es que las apartó para un propósito. Y en el libro de Génesis dice el Señor que creó al hombre a su imagen y semejanza. Al hombre, no al judío. Y eso es lo que Pablo, lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Pedro, son seres humanos. Y por eso Pedro llega a la conclusión y dice, el Señor me enseñó que a ningún hombre llame yo inmundo. ¿Por qué? Porque Dios creó a los seres humanos, imagen y semejanza. Y cada ser humano, dice la palabra, que son tejidos, mis hermanos, por el Señor mismo en los vientres de su madre. Es tremendo. Y la hermana que es médico no me dejará mentir. Por eso es que la piel se le llama tejido, porque es como si fuera tejido. Y la ciencia demuestra que cuando se están uniendo las moléculas que van a dar forma al órgano más grande del cuerpo humano, que es la piel, mis hermanos, se ve como si estuvieran tejiéndose. Es tremendo. Es Dios quien se toma el tiempo de formar a cada criatura en el vientre de sus madres. Imagínate que Dios invierta tiempo en eso. Imagínate el amor que le tiene a cada criatura, mis hermanos. El corazón de Dios es tan maravilloso que cuando nosotros hurgamos ahí, conocemos más sobre su carácter, conocemos más sobre lo que es Él, es imposible no enamorarse de Él. Es imposible, mi hermano, no sentirse mal, porque dice, qué malvado soy yo y qué grandioso es Dios, siendo un juez justo y tan santo, y todavía tiene esa bondad y tiene esa paciencia para conmigo y tiene esa benignidad para conmigo, porque yo no puedo ser así. Uno se siente, mis hermanos, como que no vale nada, de verdad. Yo digo, Señor, ¿por qué tú eres tan bueno y nosotros tan mal? Hazme como tú. Yo cada vez que leo la Biblia, yo me siento mal y digo, yo no entiendo, Señor. O sea, no, es tremendo. De verdad, lo de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Y solo nos queda agradecer su gran amor con que nos ha amado por medio de Jesucristo y esa gracia con la cual nos ha salvado. Y entonces, mis hermanos, para leer ahora sí la porción de la palabra que vamos a hablar en esta noche, que está en Romanos 9, versículos 6 al 9, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni porque son descendencia de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, mis hermanos, la Biblia textual, y aquí paramos nuestra escritura, nuestra porción, y vamos a desarrollar un poco de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Nos dice, no todo Israel es Israel. Dice, la palabra de Dios no ha fallado. Es que no todo el que es descendiente de Israel es Israel. Entonces, nos causa a nosotros algo, mis hermanos. En lo personal, yo cuando leí la primera vez este pasaje, me dio un conflicto. Decía, esto aquí una contradicción lógica. ¿Cómo que Israel no es Israel? ¿Cómo es eso si son descendientes? Si tú lees en el pasado. Entonces, me tocó pasar tiempo en oración y pedirle al Señor, mis hermanos, que me enseñara qué significaba esto. ¿Cómo que de Israel no son Israel?
¿Cómo es eso? ¿Cómo es que los hijos de la promesa si son descendientes de Isaac? ¿Cómo es esto? Bueno, mis hermanos, para empezar, aprendí de que los nombres en el Antiguo Testamento tienen un significado y ellos apuntan a una realidad espiritual sobre las personas y sobre el ministerio que estas personas van a llevar a cabo. Los nombres, mis hermanos, lo que pasa es que yo personalmente crecí en una sociedad donde literalmente hablando nadie le da importancia a los nombres. No, como que no significaban nada y de hecho hasta se inventaban nombres y tú, bueno, no le parabas, es un nombre ya. Pero no es así en la Biblia. En la Biblia los nombres tienen un significado y esto nos ayudará, mis hermanos, a entender un poco lo que quiere decir eso. Lo primero que tenemos que saber es qué significa Israel, ¿verdad? Aprendiendo un poco sobre el nombre Israel, vamos a entender a qué se refiere el apóstol Pablo con esto, porque él también utilizó la misma táctica en el capítulo, al final del capítulo 2, para decir, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es interiormente para la alabanza de Dios. Y hace un juego de palabras y lo vamos a ver más adelante, por qué hace ese juego de palabras, mis hermanos. Y dice, de Jacob a Israel, vamos a leer la porción de la escritura que está en Génesis 32, versículos 24 al 30, en donde vemos cuando el Señor le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Y dice, y Jacob se quedó solo, y esto lo voy a poner un poco en contexto. Esto es cuando estaban regresando desde la tierra de su tío Labán, con toda su familia, con todo lo que tenía Jacob, regresando al encuentro con Esaú, y él sabía que Esaú le había jurado muerte y estaba nervioso y mandó a todo el mundo delante, le mandó regalos, le mandó a la familia y él se quedó atrás como que wow, ¿y ahora qué hago? Y estaba luchando, mis hermanos, con el temor terrible que tenía en su corazón porque creía que su hermano Esaú lo iba a destrozar por lo que ocurrió en el pasado. Recordemos que Jacob engañó a Isaac para recibir la bendición con ayuda de su madre, Rebeca, mis hermanos, y esto se dio cuenta Esaú y le juró muerte a Jacob. Por eso Jacob tuvo que huir, mis hermanos, y pasó su proceso de 20 años en casa de su tío Labán, que lo engañó múltiples veces, donde él en su proceso, mis hermanos, Dios trabajó con él y estaba llegando ya al pináculo del trabajo, mis hermanos, transformación que Dios estaba llevando a cabo en el corazón de Israel, de Jacob en ese momento. Eso nos habla a nosotros un poco, mis hermanos, que Dios se toma su tiempo. Él no tiene apuro, Él es eterno. El tema del tiempo es para nosotros, ¿verdad? Eso nosotros estamos, pero Él no. Él se toma el tiempo que sea necesario para ir transformando nuestros corazones y lo hace a través de experiencias, como Dios lo hace, porque las experiencias de verdad nos marcan y nos enseñan lecciones más que la teoría, mis hermanos. Entonces, cada vez que fallamos en nuestra práctica, cada vez que fallamos en las cosas que hacemos, mis hermanos, cada vez que nosotros tenemos alguna experiencia, ellas nos marcan y nos enseñan la realidad de caminar en la obediencia de Dios o de no caminar en la obediencia de Dios. Y esto es lo que estaba pasando con Jacob en ese momento. Estaba ocurriendo esto en el corazón de Jacob, mis hermanos. Y cuando se quedó solo Jacob, después que todo su grupo se había adelantado, un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Entonces dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim, con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Está una N mayúscula allí, mi nombre. Y lo bendijo y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios, vi a Elohim cara a cara y aún así fue librada mi vida. Él reconoció que era Dios. Era Dios. Esto es Jesucristo, porque estas son cristofanías. Era un varón, ¿verdad? Cada vez que aparece en el Antiguo Testamento un varón, es Jesucristo. Del mismo apóstol Pablo nos lo dice en Colosenses,
Colosenses 1 nos dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Él ha dado a conocer, dice el libro de Hebreos, que Jesucristo nos dio a conocer el Padre. La imagen visible de Dios está en Jesucristo, donde dice también, mis hermanos, la palabra, que a Dios le plació que toda la plenitud de la deidad reposara sobre Cristo. Y esto estaba ocurriendo aquí, mis hermanos. Y hay bastantes detalles, bastante curiosos aquí, porque dice que en un momento dado luchando, el varón no podía con Israel. Y ya como ya se había cansado de tanto luchar, ya se iba a ir el Señor, lo descoyuntó con un toque. Y a mí esto me llamó la atención, porque si estaban luchando y no pudo, ¿cómo en un momento dado nada más con un simple toque le descoyuntó el muslo? Entonces, ¿a qué se refiere eso con que no podía, mis hermanos? Y esto habla un poco de la terquedad que nosotros podemos demostrar, o esa resistencia que nosotros podemos mostrarle a Dios. Cuando Dios está tratando con nuestro corazón, nosotros resistimos, tratamos y resistimos. Esa es la resistencia. Y como Dios, mis hermanos, no violenta nuestros corazones, Dios no entra donde no es recibido, mis hermanos. Entonces, bueno, no entiende, no recibe mi consejo, no recibe mi ayuda. No, entonces él le dice, no te vayas y bendíceme. Esta palabra bendición, mis hermanos, está reservada en el Antiguo Testamento para multiplicación con la bendición de Dios, porque cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre y la mujer, mis hermanas, su imagen y semejanza lo creó, y dice, y los bendijo diciéndoles, multiplicaos y sojuzgaos. Allí está definida la palabra bendición. Ser bendecidos por Dios, cuando Dios manda, nos bendice a nosotros, es para multiplicar su imagen sobre la tierra. La promesa sobre Abraham le dijo, y bendijo Dios a Abraham diciéndole que haría de él una gran nación, una multiplicación. Gente, mis hermanos, portando la imagen de él. Y por medio de su simiente, estoy refiriéndose a Cristo, nos lo dice en Gálatas, mis hermanos, que por medio de Cristo Dios bendice a los hombres y bendice a la iglesia porque nos multiplicamos conforme a la imagen de Dios. ¿Y cómo le dice el Señor bendiciéndolo? Le cambia el nombre Jacob. El nombre Jacob en hebreo, mis hermanos, significa el que alcanza, el que agarra el talón. Dice la palabra que él nació agarrándole el talón a su hermano Esaú. Y por eso lo nombraron Jacob, porque está agarrado del talón del hermano, como que quiere alcanzar las promesas de Dios. Pero Jacob vivió toda la vida queriendo alcanzar las promesas de Dios, mi hermano, trampeando, haciendo trampa, ¿verdad? Quería agarrar la promesa de Dios, no pidiéndosela a Dios. Tenía, digamos, mi hermano, una razón genuina. Él sabía, él quería ser heredero de esa promesa que Dios le había dado a Abraham, que había traído por medio de Isaac, pero por primogenitura, por derecho de primogenitura, le correspondía a Esaú. Esaú la rechazó, pero Jacob la deseaba, pero la arrebató, mis hermanos, con trampa, ¿verdad? Entonces Dios necesitaba cambiarle el corazón a Jacob. Ya no alcanzarás las cosas por medio de tu astucia, diríamos en Venezuela, de tu viveza criolla, ¿verdad? De esas trampitas que hace, de esas astucias que uno se puede, o esas mañas que uno puede tener para tratar de alcanzar las cosas, sino que ahora lo harás por medio de mí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque eso es lo que significa el nombre Israel, que luchas con Dios. Mis hermanos, y esto es lo que significa la palabra Israel. El significado de Israel significa principalmente el que lucha con Dios, aquel que prevalece con Dios. Dios lucha y contiende por esta persona. Este nombre fue otorgado por Dios a Jacob tras luchar con un ángel, o este era Jesucristo, mis hermanos, durante una noche entera, simbolizando su transformación, perseverancia y la bendición divina. Posteriormente designó a los descendientes o a la nación de Israel como israelitas. En su significado etimológico, mis hermanos, deriva del hebreo Yisra, que significa luchar, esforzarse, y El, que significa Dios. Se interpreta comúnmente como el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Por eso usted ve en el Antiguo Testamento el nombre como Daniel, el amado de Dios, ¿verdad? No el amado de Dios, no me acuerdo, pero Daniel, Ezequiel, todo lo que termina en él. Por eso llamo a aquel lugar Peniel,
porque ese era el nombre de Dios, mis hermanos. Israel. Antes luchaba Jacob con tus fuerzas, antes hacías las cosas de acuerdo a tu astucia, pero ahora tú lo harás con mis fuerzas. Ahora tú dependerás de mí, por eso le desencajó el muslo. Ya no vas a poder correr, Jacob. Ya no vas a poder esconderte de tus manos. Ya cuando venga Esaú sobre ti, ya tú no vas a poder escaparte corriendo como lo hacías antes. Ahora vas a tener que mirar para el cielo y clamar a mí. ¿Verdad? Eso es lo primordial que hace Dios. Dios, mis hermanos, cuando nos quiere transformar, lo primero que nos hace es dejarnos en la bancarrota, nos pone en el desierto donde nosotros no podamos depender de nosotros mismos para que nosotros dobleguemos nuestro orgullo y miremos al cielo, mis hermanos, y aprendamos a depender del Dios vivo, mis hermanos. Ese es el significado de Israel. Y esto, mis hermanos, ahora nos ayuda a entender de que el Israel de Dios tiene una característica: persevera y vence estando en Dios. Y esto lo vemos a lo largo de la Biblia. Tal vez antes no le prestaste atención, pero ahora va a ser muy claro. Mateo 24:13, que dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverando en qué? En la fe en Jesucristo. Apocalipsis 2:7, y quiero que prestes atención a estas palabras, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En ese contexto de ese capítulo, mis hermanos, vencer equivale a ser fiel a Dios, a amar a Dios, permanecer en Dios. Al que venza. En ese mismo capítulo, Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Solo el Israel de Dios que vence con Dios, que pelea con Dios, no sufrirá el daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17, en ese mismo capítulo se usa múltiples veces esa palabra. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Te acuerdas del nombre que Dios le cambió el nombre a Israel? El que venciere, mis hermanos, va a tener un nombre dado por el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vencer, verdad? El que venciere, se no dice el que vence, el que vence, el que vence. ¿Cómo vamos a vencer? Ya si nosotros prestamos atención al nombre Israel, mis hermanos, que el que vence con Dios, el que pelea con Dios, ya nos tenemos una idea, ¿verdad? Pero no vamos a especular, dejemos que la misma Biblia nos los diga. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 al 4 nos los dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o no son difíciles de guardar. Como que él dice que la gente dice que los mandamientos de Dios son difíciles. No, no son difíciles, no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El que nace de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es cómo nosotros vencemos al mundo? Nuestra fe, manteniéndonos fieles a Dios, mis hermanos, que es lo único que se nos pide. Fidelidad a Dios, no perfección, fidelidad. Cuando leamos la palabra fe, se refiere a una fidelidad de la misma forma en la que se requiere fidelidad en un pacto matrimonial. Cuando una mujer se casa con un hombre, mis hermanos, nos comprometemos a amarnos hasta que la muerte nos separe, mis hermanos, y en serle fieles, mis hermanos. En ese sentido es que lo habla. De hecho, el pacto de Jesucristo con la iglesia es un pacto matrimonial. De hecho, ¿qué se espera? Las bodas del Cordero. Es un pacto matrimonial y se es fiel hacia Dios. Eso es lo que vence al mundo. El mundo no va a tratar, mis hermanos, de convencer de que hay cosas más importantes o más interesantes que vivir que en lo que Dios ha mandado a su pueblo santo.
Pero el que vence al mundo, el que no se deja influenciar por el enemigo, mis hermanos, porque tenemos tres grandes enemigos, la Biblia los nombra. Tenemos a la carne principalmente, que es el peor de los tres enemigos, porque nosotros habitamos 24/7 con ese enemigo, que nos indica, mis hermanos, rechazar a Dios. De hecho, el apóstol Pablo nos lo dice múltiples veces en los primeros versículos del capítulo 8 de Romanos, nos dice que las cosas de la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. ¿Verdad? El segundo enemigo que tenemos, mis hermanos, es Satanás, que es el que influencia a este mundo, mis hermanos. El príncipe de la potestad del aire, dice Efesios 2. Influenciando a los hijos de desobediencia, que son por naturaleza hijos de ira. Y el mundo, mis hermanos, que está bajo el enemigo. Por eso aquí dice el apóstol Juan, en primera de Juan, que vencemos al mundo cuando no dejamos que el mundo nos influencie a nosotros para hacerles infiel a Dios. El mundo es infiel, por eso la Biblia dice, Santiago lo dice, Santiago 4:4 creo que es, Santiago 4 creo que es, o Santiago lo dice, alguno de sus capítulos, dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O almas adúlteras, por eso le dice almas adúlteras, porque es serle infiel a Dios. No podemos ser amigos del mundo y coquetear con el mundo y ser de Dios. O somos de Dios o somos del mundo. No podemos estar en el medio. En el medio la Biblia los llama los tibios. Por eso el Señor les causa repugnancia, que Él lo dice, porque tibio te vomitaré de mi boca. Ojalá fuera frío o caliente, pero eres tibio y como que le da asco al Señor. Le da asco. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? No hay nada peor que un cristiano tibio. Porque el que es frío, el que no cree en Jesucristo, lo dice abiertamente, no se presenta como un cristiano. Lo dice, yo no soy cristiano, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en la palabra de Dios y es enemigo de Dios frontal. No hay ningún problema. Ya tú sabes que él no cree en Dios. Y el que está encendido en el Espíritu, que está ardiendo en la hoguera del Señor, vive como la palabra lo manda, mis hermanos. Una persona que ama al Señor y que quiere vivir como la palabra lo manda. Pero el que es tibio tiene el disfraz de cristiano, pero se comporta como un impío, y ese es, digamos, el instrumento favorito de Satanás para desacreditar el nombre del Señor y para que el nombre del Señor sea blasfemado. Cuando nosotros no dejamos que el mundo nos influencie, mis hermanos, cuando nosotros vencemos. ¿Y cuál es el poder que nos ayuda a vencer? El Espíritu Santo. Y tendréis poder cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo dice, mis hermanos, el capítulo 8 de Romanos, y nos lo dice Ezequiel. El propósito del Espíritu Santo en nosotros es para que pudiéramos andar en la ley de Dios. Andar, mis hermanos, en la verdad de nuestro Dios. Y no comportarnos como en el mundo. Y Romanos 8, 35, 37 también nos dice, mis hermanos, algo sobre cómo vencer. Dice, ¿qué nos separará del amor del Mesías, de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambruna, o desnudez, o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, porque eso es lo que hace el mundo. El mundo o te mata, el carácter te mata como cristiano y quiere minimizar tu fe y la ataca, o te mata literalmente, como están haciendo ahorita mismo en Nigeria, que es el país, mis hermanos, donde más se están matando a cristianos en el mundo, y tú no escuchas a nadie ahorita, ni en los... No, tú no ves a ningún artista aquí de Hollywood diciendo ¿por qué matan a los cristianos de Nigeria? Sacaron a Maduro de Venezuela y salió todo el mundo a molestarse porque metieron preso a un criminal. Pero matan a cristianos en Nigeria y no sale ninguno, mi hermano. No sale ninguno. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo. ¿Cuál es el único nombre que blasfema, mis hermanos? El de Cristo. El único nombre que blasfeman es el de Cristo. Vienen para un país como este, que es cristiano, se paran y blasfeman el nombre de Cristo y nadie le hace nada porque nosotros sabemos que Dios tomará justicia. Más bien oramos por quienes nos persiguen, como nos enseñó nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Pero atrévete a ir para un país musulmán y blasfema contra Alá. No durará, mis hermanos, más de 2 minutos vivos. Te agarran, te apedrean y te matan, te cuelgan, te cortan la cabeza. Y por eso nadie blasfema contra Alá, pero a Cristo sí.
¿verdad? Sí, no, porque atacan al Dios verdadero. Cristo, mi hermano, este mundo está tan corrompido que Dios mismo se encarnó y lo mataron. Y lo crucificaron. Claro, por consejo de Dios. Y ellos lo hacían sin saber que estaban mis hermanos llevando a cabo un plan de salvación para ellos mismos, que esto es lo irónico, ¿verdad? El Señor dejó que eso pasara, pero que ese mismo acto los beneficiaría a ellos. Esa es una de las cosas que a mí me pegó durísimo con Dios. Que Dios inclusive, mi hermano, pues es tan sabio que utiliza inclusive la maldad de los hombres, mis hermanos, y lo puede transformar en algo bueno para nosotros, sobre él mismo. Porque esa maldad que estaba en los hombres que no pudieron reconocer a Jesucristo, mis hermanos, lo llevó a cabo o permitió que llevaran a Cristo a la cruz, mis hermanos, pero al final de tiempo, al final de cuentas, ese acto nos salvó y salvó inclusive a los transgresores de Jesucristo, a los que lo crucificaron. Es tremendo. Y dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Pablo nos está diciendo, si nos persiguen por causa de Jesucristo, porque eso es lo que está el contexto también que estaban sufriendo los cristianos de la iglesia de Roma. Dentro de la ciudad de Roma están padeciendo persecución por causa de César Nerón, que odiaba a los cristianos, mis hermanos. Entonces, esa persona se preguntaba, ¿y qué haremos? ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué vamos a hacer? Y Pablo lo está animando. Mira, esas tribulaciones de eso, nada va a ocurrir. A ver, mantente fiel. No estimes tu vida como algo importante. Más importante, tu vida está escondida en Cristo. Si te matan, si te persiguen como oveja al matadero por causa de Jesucristo, ¿qué importa? Nada te va a separar del amor de Dios. Tu vida no es esta tierra, tu vida, mis hermanos, está escondida en Cristo para la eternidad. Lo que Pablo le está dando ánimos a ellos es que mientras permanezcamos fieles en Dios, seremos victoriosos por medio de Jesucristo. Esa es la victoria, mi hermano, como vencemos a la maldad del mundo. La iglesia victoriosa entiende que su llamado es a ser fiel, no a ser exitosa de acuerdo a los estándares humanos. Y la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, persevera porque sabe que su Dios la guarda. Entonces, ya sabemos, mis hermanos, que el verdadero Israel de Dios no es el que porta los genes de Jacob o de Abraham en su ADN, sino es aquel, mis hermanos, que se ha unido a Dios por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Y por eso Pablo dice, no todos son Israel. Y podemos nosotros buscar un ejemplo del Antiguo Testamento para entender cómo esto, mis hermanos, de la fidelidad toma mayor claridad en nosotros y cómo Dios trataba con el pueblo en el pasado. No todos los descendientes de Jacob somos de Israel. ¿Por qué? Si leemos en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2, vemos cuando Dios le ordena al profeta, mis hermanos, a comportarse como una parábola viviente, porque Dios quería mostrarle una realidad espiritual al pueblo de Israel, y le dijo al profeta Oseas lo siguiente, dice, en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Le estaban siendo infieles a Dios, mi hermano. Y los hijos que estaban creando en Israel, las nuevas generaciones, estaban haciendo infieles y estaban fallando al pacto de Dios. Porque dentro de la palabra del pacto, dentro de la ley del pacto, en Deuteronomio 6, si no me equivoco, mi hermano, dice, y estas palabras se las enseñarás a tus hijos al levantarte, al acostarte, y le dice, y las rodearás y vivirás por estas palabras, para que tus hijos conozcan de mí, sepan quién es el Dios verdadero, mis hermanos. En cambio, ¿qué es lo que estaba haciendo Israel, mis hermanos? Israel se había apartado del Dios vivo, estaba practicando otras cosas, mis hermanos, y sus hijos estaban creciendo conforme a esas enseñanzas de filosofías paganas, mis hermanos, de esas prácticas paganas de los dioses, falsos dioses cananeos, mis hermanos, y Dios le está diciendo, tú eres como una mujer fornicaria adúltera, y en vez de darme hijos, me estás dando, son hijos de fornicación, no eran hijos de Dios, mis hermanos.
Entonces esto no es nuevo dentro del pueblo de Israel. Lo que pasa es, mis hermanos, que, como les dije, el pueblo se había creado una tradición y basaban su relación con Dios jactándose en su herencia. Y si usted busca el Talmud, dice que el judío se merece el cielo automáticamente por ser judío. Y ya. Por ser judío, porque es descendiente de Abraham. Y la promesa está para el judío. Y el Pablo está diciendo, y te lo voy a demostrar. En el antiguo Israel, no todos eran descendientes del Señor. Eso fue una falsa tradición creada, mis hermanos. Juan 8, 34, 42, Jesucristo teniendo una conversación con los fariseos. Prestemos atención al lenguaje que se utiliza aquí. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no quedará en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Jesucristo le dice, si tú eres pecador, eres esclavo. Y si eres esclavo, no eres hijo. Y quien queda en la casa es hijo. Y fíjate cómo esto lo estaban entendiendo los interlocutores de Jesucristo, los que están hablando con Jesucristo. Y él le dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo le dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Yo te invito a ir a Génesis 26:5. Vayamos a Génesis 26:5 rápidamente. Génesis 26:5. Dice la palabra lo siguiente, mis hermanos. Génesis 26:5, cuando el Señor le está diciendo a Isaac que él estaría con él y que lo multiplicaría a su descendencia, que la bendición se había transmitido a Isaac. Recuerda, la bendición es multiplicación, ¿verdad? Multiplicación. Y le dice, del versículo 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, ¿verdad? Y dice, ¿cuáles son las obras de Abraham? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham anduvo en los caminos del Señor, en lo que Dios había mandado. ¿Y qué es lo que le está recriminando Jesucristo aquí? Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, caminarías en la palabra mía de Dios, pero no lo hace. Tú lo que estás haciendo es la palabra de vuestro padre, el diablo, porque procuras matarme y vuestro padre es homicida desde el principio. Y matar a un hombre, mis hermanos, era homicidio, estaba condenado por la ley de Dios. Y lo mataban por envidia porque no tenían de qué acusarlo. De hecho, en el juicio de Jesucristo no pudieron acusarlo. Lo acusaron falsamente. No hallaban con qué condenarlo, mis hermanos. Más que se hizo llamar Dios. Y por eso lo mataron. Blasfemia. Y quisieron matarlo porque más nada tuvieron delante de él. Lo mataron por ser Dios. Y dice, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, palabra de Dios, está hablando verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? No lo hizo, lo acabamos de leer en Génesis 26:5. Por cuanto Abraham oyó mi voz, me prestó atención y andaba en lo que yo le decía a Abraham. Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué le estaban diciendo a Jesús que no es nacido de fornicación? Le está diciendo, nosotros somos nacidos de fornicación como que tú sí. ¿Por qué? Porque María fue gente, María, mis hermanos, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y fue una confusión con José allí. Decían, no, esa María fornicó con alguien más y salió embarazada y el pobre José se lo está echando en el lomo. Ese era digamos, el rumor que se corría, que hasta hoy en día permanece. Usted búsquelo en el Talmud, mis hermanos, sale allí la tradición de que Jesús, lo llaman Yeshu, que es un
que es un acrónimo de un insulto en hebreo para Jesucristo. Lo llaman Yeshu y dicen que Jesucristo es hijo de Ben-Pantera, con el cual María la fornicaria tuvo relaciones, que era un soldado romano, lo llaman Ben-Pantera, Ben hijo de Pantera, que era el soldado romano. Es una tradición, búsquenlo para que ustedes vean. Por eso los judíos, los fariseos le están diciendo, hasta hoy el día se perpetúa esa tradición. Y Jesucristo le dijo, y él dijo, nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo le dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesucristo estaba cumpliendo toda la profecía delante de ellos, yo no incapaz de entenderlo, porque la palabra de Dios no moraba en sus corazones, mis hermanos. Puede ser descendiente de Abraham, y Jesús se lo dijo, puede ser descendiente de Abraham, literalmente hablando, o sea, genéticamente, pero no eres hijo de Dios porque no está caminando en la palabra de Dios. Ahora, el verdadero Israel, mis hermanos, es aquel que camina en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y Pablo lo mismo lo dice en el mismo libro de Romanos, capítulo 2, versículo 25 al 29. Y dice Pablo, pues en verdad, porque ellos se jactaban de la circuncisión, nosotros tenemos la circuncisión, que es la señal del pacto. Pablo le dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, como que si no fuera circunciso. Si pues el incircunciso, esto es refiriéndose a los gentiles, que no eran descendientes de Abraham, guardare las ordenanzas de la ley, no serán tenidas su incircuncisión como circuncisión, no serán tenidos como si fueran hijos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Le está diciendo, tú eres circuncisión, eres descendiente de Abraham. Se te dio la ley, se te dio la palabra de Dios, pero tú la transgredes. ¿De qué te vale que hayas recibido la palabra de Dios y la transgredes? Se te dio para que vivieras en ella, no para transgredirla, no para sentirte superior, mis hermanos. Es como esa jactancia a veces que yo veo con algunos bien intencionados, mis hermanos católicos, que a veces me quieren jalar de nuevo para la Iglesia Católica Romana. Me dice, pero es que nosotros hicimos la Biblia. Están equivocados, pero ellos tienen una tradición que ellos creen que el Papa Dámaso les dio la Biblia. No es así, mis hermanos. La palabra de Dios ya existía desde mucho tiempo. El Nuevo Testamento fue compilado, mis hermanos, por múltiples, por un concilio de la iglesia, mis hermanos. Ya se conocían cuáles eran los textos inspirados. No, lo que se hizo fue reconocer los textos inspirados, pero ya se sabían. Y yo le digo, ¿y de qué te vale que tú hayas hecho la Biblia? Supongamos, dándote el beneficio de la duda, que sí, de verdad, la Iglesia Católica Romana hizo la Biblia. ¿De qué te vale si no la cumple? ¿De qué te vale si no, lo que está escrito ahí no te importa porque vives según la tradición que te han enseñado? ¿De qué te vale? ¿Acaso eso te salvará? No, la Biblia dice claramente. Si eres transgresor de la ley, mis hermanos, eres pecador. Lo que enseña primera de Juan 3:4. Pues el pecado es transgresión de la ley. Por eso yo siempre me preocupo por las personas que dicen que la ley de Dios está abolida. ¿Y cómo? Si está señalándolo a juicio. Pablo le está diciendo, si el incircunciso guarda la ley, te condenará a ti en el día del juicio. La está llevando hasta el día del juicio. Jesucristo en Mateo 5 lo dijo, no he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Y hasta que el cielo y la tierra pasen, no se borrará ni una jota ni una tilde. Marcó un punto hasta donde la ley va a seguir siendo válida, hasta que permanezcan los cielos y la tierra. No hay cambio. ¿Por qué? No podía haber cambio. ¿Por qué? Mis hermanos, Deuteronomio 13 indica que el falso profeta, un falso profeta, intentaría cambiar la ley de Dios. Daniel 7:25, mis hermanos, indica, hablando del anticristo, que intentaría cambiar los tiempos y la ley de Dios. El que intenta cambiar la ley de Dios por naturaleza es falso profeta y anticristo. Decir que Jesucristo vino a cambiar la ley, mis hermanos, es acusarlo de falso profeta y anticristo. Esto lo conocen mucho los judíos y una de las cosas con lo que los judíos están convenciendo a muchos cristianos
indoctos de la palabra y perdónenme la expresión, analfabetas de la Biblia, mis hermanos, es con eso, diciendo, Jesucristo primero es hijo de Ben Pantera, no cumplió con las profecías, porque mira, quebrantó Deuteronomio 13 y quebrantó, mira, Daniel 7:25 lo acusa, él cambió la ley. Utilizan Mateo 15 y Marcos 7 y lo tuercen, porque Mateo 15 y Marcos 13 dicen que Jesucristo enseñó a no lavarse las manos. No. Mateo 15 y Marcos 7 enseñó Jesús contra una tradición de hombre, lo dice. Ustedes, manteniendo una tradición de hombres, han invalidado el mandamiento de Dios. No era que no se lavaban las manos, es que usted lee en el Talmud, había una tradición que si tú no te lavabas las manos cierta cantidad de veces antes de comer, tenías que hacer lavar las 7 con un ritual. Era un ritual específico. Si no lo hacía con ese ritual específico, tus manos se consideraban inmundas. Y por eso los fariseos le estaban diciendo a Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos de acuerdo a la tradición de nuestros padres? No de acuerdo a la palabra de Dios. No era de acuerdo a la ley. Lavarse las manos, tal vez que lavarse las manos, pero no en el específico. Es decir, que si tú no metes la mano 7 veces en el agua y no te la sacudes, no dice una oración, tus manos no están puras. Eso es lo que se mantenía. Ellos querían que la gente todo hicieran eso. Y eso es Jesucristo. No. Están poniendo cargas difíciles de llevar sobre los lomos de las personas. ¿Qué es eso? Inventando cosas que Dios no dio. Ustedes están poniendo demasiado sobre las personas. Y Dios quería que fueran libres. Por eso Santiago lo llama el que guarda la perfecta ley, la de la libertad. La de Dios. No la falsa ley, mis hermanos, con la cual Pablo combate contra la falsa ley. Las obras de la ley con las que habla Pablo, contra las cuales habla Pablo, son las obras que mandaban los judíos, que eran adicionales, las mentiras, las tradiciones, mis hermanos. Contra ella, no contra la ley de Dios. Y Pablo sigue diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y el juego de palabras que está utilizando Pablo aquí, con la alabanza de la cual no viene de Dios, de los hombres, sino de Dios, es porque la palabra Judá significa alabanza a Dios. Por cuanto Dios me dio un hijo, alabaré Judá, por eso se llamará. Entonces, el verdadero judío, mis hermanos, es que el que alaba en espíritu y en verdad a Dios. Por eso dice que la verdadera circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, sino en la alabanza, que de verdad vivamos para la alabanza de Dios, viviendo una vida, mis hermanos, consagrada a Dios. Eso es lo que es un verdadero judío, eso es lo que es un verdadero israelita. Pablo viene ya explicando eso desde el capítulo número 2. En Gálatas 3, 26, 29, mis hermanos, nos dice que los hijos son según la promesa, nacidos por el poder de Dios. Y Pablo lo dice a los Gálatas que tenían el mismo problema entre judíos y gentiles. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si tienen fe en Jesucristo, son linaje de Abraham porque están haciendo las obras de Abraham. Juan 1:12 que nos dice, mis hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, mis hermanos, somos automáticamente regenerados por el Espíritu y pasamos a tener las arras de la promesa, como dice Pablo en Romanos 8, por el cual nosotros clamamos Abba Padre, porque el Espíritu que está en nosotros nos da testimonio de que somos hijos. Porque andamos en el Espíritu. ¿Cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Porque nos tiramos en el piso balbuceado y empezamos a decir poco de palabras que no se pueden ni decir. No. Es porque andamos en la palabra de Dios. Esa es la señal inequívoca de un hijo de Dios. Romanos 8 habla de eso. Si tú andas en la ley de Dios, estás en el Espíritu. Porque no se puede andar en el Espíritu si no estás libre.
Y para estar libre tuviste que haber creído en el Evangelio, se te tuvo que haber dado el Espíritu Santo, renaciste de nuevo, como le dice el Señor en Juan 3 a Nicodemo, que para entrar al reino de los cielos es necesario que nazcan de nuevo, por el Espíritu y por agua. Efesios 2, 11, 19 nos da a nosotros aún una fotografía mucho más clara con respecto a esto, mis hermanos, de cómo somos nosotros hijos de la promesa. Y dice Efesios 2, 11 al 19, dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran gentiles en cuanto a la carne, está haciendo una salvedad allí en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos, eso es incircunciso, ¿verdad? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que significa gentil. Espiritualmente hablando, no se llame usted gentil. Eso significa que usted está sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Pero no es así. Cuando estamos en Cristo, mis hermanos, ya nosotros no somos gentiles, somos pueblo de Dios, porque ahora tenemos Cristo, porque ahora tenemos esperanza y porque ahora somos miembros de la familia de Dios. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Cercanos quiere decir familiares por la sangre de Jesucristo. Nuestra afiliación con Dios por medio de la sangre de Jesucristo, porque Él, esto es Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de la ordenanza, de los mandamientos expresado en ordenanza. Esto no se refiere a la ley de Dios, esta es la ley de los saduceos, que habían hecho en el templo de Herodes un muro, mis hermanos, literalmente hablando, usted puede buscarlo, y ahí hay referencia arqueológica, un muro en el templo de Herodes donde había inclusive una expresión, una inscripción que le decía, si usted es gentil y pasa más allá de este muro, no respondemos por su vida. Eso se lo habían inventado los saduceos. Y eso era una ley de ordenanza de los saduceos. Los gentiles no pasan aquí. Por eso es que Jesús le decía a ellos, mis hermanos, ustedes escribas y fariseos que van hasta el fin del mundo a hacer un prosélito y lo hacen doblemente hijos del infierno, porque ustedes ni entran al reino de Dios ni dejan que nadie entre. Ellos no querían. Y no dijo Jesucristo, mi casa es llamada casa de oración para todos los pueblos y todas las naciones. Y dice que de ambos pueblos hizo un nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y mira lo que dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ese es el evangelio. La palabra buenas nuevas allí, el griego evangelion, que es las buenas nuevas, el evangelio de paz. A vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, tanto a judíos como a griegos, como a gentiles, les predicaron el evangelio. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y dice, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos ahí, mi hermano, no es de Santa Altagracia, ni de Santo Evaristo, ni ningún santo de eso. La palabra santo, bíblicamente hablando, se refiere al pueblo de Dios, a Israel, al Israel de Dios. Antes estabas alejado de la ciudadanía de Dios, pero ahora por medio de Cristo eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Por ende, para ti también son las promesas. Y Dios siempre, mis hermanos, Dios siempre ha recibido al que tiene fe. Nunca Dios limitó la fe solamente para los israelitas. Isaías 56, el 1 al 7, que dice, mis hermanos, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación. La palabra hebrea ahí es Yeshua, el nombre de tu Salvador, Jesucristo. Salvación, Jesús, para venir. Cercano está mi Jesús para venir. Está diciendo ahí. Y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo de Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así
Dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios siempre ofreció, mis hermanos, a todo el que tuviera fe, a todo el que quisiera buscarlo a Él, ser parte de la familia de Dios. No diga al extranjero que yo lo voy a apartar. No diga al eunuco que yo lo voy a apartar simplemente porque no puede tener hijos. No, todo el que guarde mi pacto, todo el que siga mis ordenanzas, a ese lo recibo yo, dice, yo le daré nombre mejor que hijos. Lo hace parte de la familia de Dios, dice, estarán en mi casa. Y ese lenguaje en hebreo, mis hermanos, serán parte de mi familia. En conclusión, mis hermanos, ya para cerrar, darle gracias a Dios por este día. El Israel de Dios está completo, está compuesto por hijos de Dios según la promesa. La promesa es, mis hermanos, para el que cree. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso Pablo trae estas palabras tanto en el libro, en la carta de los Romanos, como a los Gálatas, diciéndole, no se jacten, israelitas, en la carne. Es por la fe. Por la fe, no es por la carne, le dice. Estos hijos en la fe perseveran hasta el final y vencen por medio del poder de Dios. Luchan sus vidas por medio del poder de Dios, mis hermanos. Por eso Jesucristo le dice, tienen que permanecer en mí, porque separado de mí nada puedes hacer. Por medio de Jesucristo, mis hermanos, Dios nos da la victoria. Y fíjate cómo cierra el Apocalipsis 21, 6 al 7. Y esto es maravilloso porque engloba toda la idea de lo que venimos hablando. Y me dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese es el mensaje, no todos son hijos de Dios, sino los de la fe, mis hermanos. Y Dios nos ha definido lo que es la fe bíblicamente y Dios nos dice el que venciere. Y para vencer ya aprendimos a vencer, ¿verdad? ¿Cómo vencemos, mi hermano? Permaneciendo fieles a Jesucristo. No dejando que el mundo, ni la mentira del mundo, mis hermanos, nos engañen. Como dice en 2 Tesalonicenses, que cuando se manifieste el inicuo, que vendrá con poder engañoso para engañar a aquellos que se pierden por cuanto no recibieron el amor por la verdad. Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira y se pierdan porque no recibieron el amor por la verdad. Se les predicó y ellos dijeron, no, Señor, eso es lo que tú quieres, honro tu decisión. Piérdete, es lo que tú quieres. No es lo que Dios quiere, pero eso es lo que las personas desean. Mientras que el hijo de la fe recibe el amor por la verdad y vive de acuerdo a la verdad de Dios. Esos son los que vencen y esos son los que heredan todas las cosas, lo acabamos de leer en Apocalipsis. Al que venciere yo le daré heredad de todas las cosas, la gran promesa de cielos nuevos y tierras nuevas. La tierra prometida, esa es la tierra prometida. En la Biblia hay un doble cumplimiento de las promesas. Están las promesas en el instante que Dios la cumple para mostrar su fidelidad, pero está la macro promesa que es en la eternidad y la tierra prometida, mis hermanos, son cielos nuevos y tierra nueva donde no hay muerte, donde regresamos de nuevo, mis hermanos, a aquel punto inicial maravilloso que había en el huerto del Edén, en donde ahora sí vamos a reproducir la imagen de Dios sobre la faz de la tierra y vamos a vivir en ese escenario perfecto que Dios creó, porque Dios no pierde, no hace cosas a la mitad. No fue que Dios hizo eso y que tenía en mente tener un maravilloso Edén, mis hermanos, y nosotros viviendo eternamente con Él y que llegó el diablo, lo estropeó todo y que Dios se quedó con la mano cruzada como que Él no iba a repararlo. No, Él va a lograr su propósito.
Él dijo que lo iba a hacer, Él se propuso hacer personas en su imagen y semejanza y lo va a lograr, mis hermanos, con aquellos que están en la fe. Ya está consumado porque Cristo está reinando. Y guarda a Cristo, mis hermanos, a los que son de la fe, mis hermanos. Por eso el mensaje de esta noche, el mismo mensaje de ánimo que nos trae el apóstol Pablo, que somos más que vencedores por medio de aquel con que nos amó, por medio de Jesucristo, mis hermanos, y que somos hijos de Dios cuando andamos conforme al Espíritu, andando conforme a lo que Dios ha establecido para su pueblo santo, mis hermanos. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza. Yo le digo a mis hijos, mira, no hay salvación por filiación, ¿verdad? O sea, que yo sea pastor no los hace ustedes salvos. Ustedes tienen que tener su relación con Dios personal, con Jesucristo. Quien te hace salvo es Jesucristo, no la afiliación con nadie, ¿verdad? Para eso está nuestro Salvador, por eso es el Salvador, porque tenemos relación con Él y somos salvos por medio de Él. Es el Cordero que quita nuestro pecado, que nos lavó. Es aquella sangre, mis hermanos, que cuando venga el juicio final de Dios, Dios no va a ver tus méritos ni los míos. Va a ver la sangre de Cristo rociada sobre nosotros. Y su juicio pasará sobre nosotros porque está la sangre de su Cordero sobre ti y sobre mí, iniciando que estamos en pacto. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, yo te doy gracias, Señor, por tu hermosa y poderosa palabra que nos edifica y nos ayuda a crecer, Padre. Nos enseña una vez más tus verdades bíblicas, Señor, Padre, Dios Todopoderoso, que nos declara quién es el verdadero Israel, Padre, tu pueblo verdadero, Señor. El pueblo, Señor, que lucha contigo y prevalece, que no usa de artimaña ni usa su propio poder para tratar de obtener las promesas que son tuyas por tu fidelidad, Padre, y que descansa en ti, Señor, y que tú los defiendes, acampa alrededor de tu pueblo y los defiendes, Padre Dios Todopoderoso, a tu verdadera iglesia, a tu verdadera congregación, Padre, de los fieles, Señor, de los como lo escribe Apocalipsis 14:12, que dice que los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro sumo sacerdote, nuestro Dios. Padre, gracias, Dios, por tu palabra. Yo te pido, Dios, que esto quede guardado en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto, Señor, al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Yo te amo en el nombre de Jesucristo y te pido, Dios, que esta palabra, Señor, sea de gran edificación a todo el que la escuche. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén y amén. Nos podemos ir, mis hermanos.